cerca de la quebrada Tamín, nació en medio de un torrencial aguacero un niño de ojos profundos y negros, quien contemplaba con evidente amor el ser que había traído a la vida. Maletín de relatos pacíficos. Don Juan el Brujo. Un relato de Dayana Zapata Flores. Cuentan que un día de enero del año 1960, cerca de la quebrada Tamín, nació en medio de un torrencial aguacero un niño de ojos profundos y negros. Aquella noche los relámpagos adornaban el cielo y un velón blanco con la imagen de la Virgen María iluminaba la habitación. Doña Rosa recibía en sus brazos a la nueva criatura. Para cuando el niño dio su primer grito, el velón ya estaba consumido. Don Limbanio corrió a buscar velas en la cocina. Cuando se disponía a tomarlas, vio una sombra salir por la puerta de atrás. Entonces aligeró el paso para alcanzarla y no pudo por las enormes gotas que caían afuera y los gritos de Rosa, quien no podía terminar de preparar a la nueva madre a oscuras. Al llegar al cuarto, encendió las velas y pudo ver las lágrimas caer por el rostro de su hija Teresa, quien contemplaba con evidente amor el ser que había traído a la vida. Esa noche nacía una vida y se apagarían otras. Dicen que al otro día todos se reunieron en torno a la casa del recién nacido, trayendo diferentes regalos para la familia. Pero lo que comenzó como un festejo de biche se convertiría más tarde en una tragedia que dejaría al pequeño sin sus padres. El niño creció al cuidado de su abuela Rosa y su abuelo Limbanio, a quienes después de un tiempo llamaría sus padres. Aprendió a caminar, a tomar aguapanela, a escabullirse entre los palos de guayaba, caimito y borojó. De joven aprendió de su abuelo. Se enamoró de una hermosa negra de Tamín adentro llamada Inés, y según muchos relatos contados por la gente, fue aproximadamente a sus 20 años cuando se inició como brujo. Desde entonces, una cantidad de sucesos han marcado su vida y la de quienes llegan a saber de él. En medio de los susurros dicen que incendió Tamín, que mató a los animales, que hizo infértil la tierra, que se fue a vivir monte adentro, que embrujó sus tierras, que aún vive, que se ahogó en la quebrada y muchas cosas más. De entre las historias más importantes sobresale la del cuaderno, pues cuentan que este cuaderno escrito por él contiene grandes secretos. Su búsqueda fue inútil hasta hoy. Han pasado casi 30 años de historias que merecen ser contadas y escuchadas. Por eso he hecho una recopilación de los sucesos más importantes, contados por muchos a quienes él amaba. ¡Brujo! 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 A esto todo condujo, mientras el cielo aún llora al compás de una tambora. Aquella casa de palma que construí con el alma, en llamas hoy se envuelve, recuerdo que a mí vuelve. Machete, hachas, cadenas, cual si fueran mis condenas, esperan pacientemente, son la furia de la gente. Inmóvil y solo estaba, esperanza desgastada. Vagué por tierras lejanas, esperando un mañana. Don Juan el Brujo. Llegada a Tamín. Tras mi suspiro vinieron enormes gotas de agua. Se escuchaba el sonido de la canoa al chocar con las piedras de la parte seca de la quebrada. La risa de los presentes, quienes desde el inicio del recorrido hasta minutos antes permanecieron estáticos, pues un descomunal balanceo podría haber provocado que hasta el remero terminara en el agua. A lo lejos contemplé la vieja casa de palma, y afuera ella. Cabellos de plata, piel arrugada por los años, ojos profundos y negros. Doña Rosa, mi abuela, estaba en aquella mecedora, que me traía tantos recuerdos. Parecía que el viento de aquella mañana la balanceara de un lugar a otro. La naturaleza se fundía en ella. Después de casi 3 días de haber llegado, puso en mis manos sus borradores, los borradores de los versos. Yo estaba ahí porque la amaba, ella lo sabía.
pero también estaba ahí por esas letras. Versos en honor a Juan Urrego, por doña Rosa de Urrego. Del nacimiento de Juan. Rostros felices esa noche, sin palabras de reproche, un niño al mundo llegaba, a todos esperanza daba. Ponchera, alcohol, algodón, agua tibia en el fogón, un velón, muchas oraciones, se entonaban canciones. Era una noche ruidosa, la madre estaba ansiosa, enormes gotas caían, los quejidos ya venían. El velón se consumió, la oscuridad apareció, una sombra misteriosa rondaba cual ambiciosa. El niño abrió sus ojos, sus pómulos estaban rojos, luego todos sonreímos, las lágrimas no contuvimos. Fuimos felices un instante, sonrisas incesantes, la tristeza parecería a todos invadiría. Leía detenidamente aquellas desgastadas hojas, desgastadas y valiosas para mí. Mientras lo hacía, recordaba a mi abuela sentarse en aquella vieja mecedora a escribir. Era una de las cosas que ella más amaba. En el aire se sentía el aroma a guapanela con limoncillo. Detuve la lectura de los versos y, como hacía de pequeño, salí ansioso y bajé los 4 escalones de madera. Vi a mi abuela sirviendo guapanela y pan. Corrí a ayudarle. Juan Alberto, llévele esto a su padrino Enán, por favor, me dijo. Claro, ñata, le respondí. Luego vi su sonrisa, cual lucero en el cielo. Me imagino que hacía mucho nadie la llamaba así. Los fuertes y enormes brazos de mi padrino me recibieron. Vi caer por sus mejillas algunas lágrimas, como las gotas que se deslizan por las hojas. Disimuladamente las secó. También lo abracé fuerte. Era costumbre siempre que lo visitaba que ambos improvisáramos versos. Nos retábamos y terminábamos en carcajadas. Como sabía lo mucho que a él le gustaba, comencé. Buenos días, don Enán, vecino de mi tío Zenán. Aquí le manda mi abuela, pa' que vaya pa' la escuela. Mucha guapanela y pan, pa' que coma como Moán. Pa' que coja mucha agüita y no ande como guagüita. Que no le vaya a pasar, que lo pongan a danzar y el cuerpo no le aguante y se desplome como antes. Don Enán, mi padrino querido, no pudo contener la risa, al igual que todos los presentes. Entonces se levantó y dijo: bienvenido este pelao, sentate aquí a mi lado, te recibo la encomienda, deja que yo te atienda. Patiarqueado, patiseco, andás como chueco. Recordad que no sos pescado, pasete en bacalao. Le das un beso a tu abuela, la que siempre te consuela, como niñito llorón cuando te pones rabón. Mis carcajadas se unieron a las de los presentes, quienes se gozaron el buen rato que les hicimos pasar. Cuando todos se fueron, mi padrino entró a la casa y trajo consigo una caja de madera. De ella sacó unos viejos papeles y al entregármelos me dijo: cuídalos con tu alma, encuentra tu camino. Llegué de nuevo a casa hacia las 3:30 de la mañana. Me recosté y mi mirada se perdió en medio de la habitación oscura. A lo lejos, escuché la corriente del río y el canto tierno de un pajarito. Las gotas que empezaron a caer en el techo y la brisa fresca que entraba por la ventana hicieron que entrara en un sueño profundo. En medio de la madrugada, sentí algo pesado sobre mi cama. Me levanté sobresaltado y encendí una veladora. A partir de ahí, no pude volver a cerrar los ojos. Tomé las hojas que me había dado mi abuela y continué leyendo. Muerte de la madre de Juan, por doña Rosa de Urrego. Ya era de mañanita, rocié agua bendita. Vecinos a casa llegaban, muchos regalos cargaban.
A Juan en brazos cogían, palabras bonitas decían. El niño Juan les sonreía, los llenaba de alegría. Un fuerte grito se oyó cuando la tarde cayó, y la vida de Teresa en un segundo cesa. Del padre del pequeño no se supo ni en sueño, y así el pequeño Juan crecía a orillas del San Juan. Dicen que trajo desgracia, aunque nació con gracia, que lo rodea la oscuridad y la insolente soledad. Con sus abuelos creció, con amor se le crió, aunque digan mil historias, no se borra de mi memoria. El crecer de un niño, por doña Rosa de Urrego. De niño aprendió a pescar, barbudos iba a buscar, se montaba en su canoa con su amigo Gamboa. Cuando yo echaba cuelga, entraba Juan en huelga, pues quería ir a la mina a pescar pura guabina. Aprendió a sembrar achín por la quebrada Tamín, yuca, plátano y banano con sus propias manos. Recogía agua y cargaba, su abuela cansada estaba. Así se hizo muy fuerte, se fue haciendo su suerte. Valiente el niño crecía, no se veía cobardía. A su abuelo admiraba y a su abuela mucho amaba. Estaba tan perdido como una aguja en un pajar. Leía y mi mente divagaba. Sentía el peso en mis ojos. Era imposible contener el cansancio. Cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché el susurrar de dos voces en el pasillo. Me puse en pie, me acerqué lentamente y pude darme cuenta de que se trataba de mi abuela Rosa y mi padrino Enán. Al mirar por una rendija de la puerta, vi a mi abuela contener las lágrimas. Mi padrino hablaba con la voz entrecortada. Su respiración estaba agitada y sus ojos alborotados. Lo que escuché luego cambiaría el curso de la historia, que al parecer no terminaba. Rosa, hoy vi a Juan. Me encontraba en sus tierras sembrando achín y a lo lejos lo vi. Corrí a buscarlo, pero no lo alcancé. Me sonrió y se perdió entre las matas de banano. Cuando regresé al lugar, mi catanga estaba llena y los achines ya estaban sembrados. Creo que lo mejor será que le pidamos a Juan Alberto que nos devuelva la hoja que le hemos entregado. Debemos protegerlo. No, contestó mi abuela. Juan jamás le haría daño. Volví a la cama. Desde ahí escuché cómo se alejaban los pasos de mi padrino. Mi abuela se asomó a mi habitación, fingí estar dormido y vi cómo ella me daba su bendición, como siempre, antes de marcharse. Al otro día empaqué lo que pude en mi mochila. Busqué las hojas que mi abuela y don Enán me habían entregado, pero no las encontré. Recorrí toda la casa sin éxito. Luego me escabullí entre los palos de guayaba, guama y caimito que había en el patio. Estaba decidido a ir a las tierras de aquel señor, del que tanto había escuchado hablar, don Juan el Brujo. Versos en honor a don Juan el Brujo, por Juan Alberto. Río abajo, el misterio me trajo. En una canoa voy, he olvidado lo que soy. Voces escucho a mi oído, las he de dejar en el olvido o seguir hasta las tierras a las que muchos se aferran. Cuando pude reaccionar, a otras tierras iba a llegar. Unos echaban la bendición, otros entonaban una canción. Me miraban con extrañeza, no veían en mi pureza. Escuchaba las carcajadas, por otros esbozadas. Llevaban escapularios conocidos como rosarios. Agua bendita en botellas, se tapaban las huellas. Cuando a la playa llegamos, otra gente encontramos, asustada y temerosa, llorando y ansiosa. Muchos de ellos se rieron, como cobardes lo vieron. Yo guardé silencio, solo escuchaba el viento. Oraciones escuché, sin embargo no recé. Caminos distintos tomamos y así nos alejamos. A las tierras de don Juan, todos iban con afán, a sembrar, a recoger y a sus familias sostener. Pero todos no entraban, de los caminos no pasaban, se volvían atormentados con sus pasos abrumados. Me llené de valentía mientras mucha gente huía.
Esta tierra me llamaba y yo a ella llegaba. Llegada a las tierras de Don Juan, por Juan Alberto. El verdor de la naturaleza, lleno de sutileza y belleza, se imponía en el paisaje cual si fuera hermoso traje. Los árboles en su vaivén, mientras yo decía amén, por tan cordial bienvenida que me llenaba de vida. Mariposas de colores, flores delicados olores, todo a mi paso sentía, todo a mi paso vivía. Palos de guama borojó, chontaduro almirajó, adornaban los caminos anhelados por campesinos. Todo allí era diferente, tal cual decía la gente, que soñaba que Tamín no llegara a su fin. Mientras todo yo admiraba, cosas lindas imaginaba. Inició un fuerte aguacero que no caía desde enero. Desprevenida llegó la noche, con la luna como broche. Mientras la luna iluminaba, el aguacero todo inundaba. Corrí desesperadamente, respiraba bruscamente. Todo se puso oscuro, no había camino seguro. Empecé a buscar ayuda, la naturaleza estaba muda. O tal vez solo observaba los pasos que yo daba. Me encontré desorientado, estaba muy abrumado, sin saber a dónde ir o cuál camino seguir. El aguacero se hizo tormenta, mientras la luna ahuyenta. En un momento inesperado, mi suerte había cambiado. Escuché un fuerte sonido, me tomó desprevenido. Se desprendía una rama de un enorme palo de guama. Inútil sería tratar de correr, pues nada podía hacer. La rama hacia mí venía y la muerte yo presentía. Desperté en medio de una enorme sala. Por las rendijas entraba la luz del nuevo día. Sentí un fuerte dolor en mi pierna derecha y al mirarla observé que estaba lastimada. Sobre ella habían aplicado un ungüento de Siempreviva y Santa María. Conocí esas hierbas. Entonces me pregunté, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿De quién era esta casa? Mis pensamientos se vieron interrumpidos al sentir un profundo aroma dulzón. Me puse en pie y me dirigí a la cocina. Sobre el fogón de madera había una olla de aguapanela y 2 plátanos asando. Sentía demasiada hambre, pero también sentí pena de tomar algo que no me pertenecía. Salí al patio trasero, que era hermoso. Había árboles que pensé ya no existían. Se respiraba un aire fresco. Me sentí tranquilo. Luego escuché un ruido en la cocina, entré nuevamente y vi servido sobre una pequeña mesa de madera un pocillo de aguapanela y un plátano asado. Todo rastro de angustia se desvaneció y decidí comer. Al terminar, quise salir al frente de la casa, pero antes de llegar a la sala, pasé delante de una puerta entreabierta. La empujé lentamente y entré. Las paredes del recinto estaban empapeladas con periódicos. Había una vieja mesa de madera en una esquina y en medio de la habitación un velón blanco. Me acerqué un poco y vi sobre la mesa hojas sueltas, ya amarillas y algo carcomidas. Mi mano tembló un poco al tocarlas. Para mi sorpresa, comprobé que algunas correspondían a las que se me habían perdido. Apresuré el paso y salí de aquella habitación. Me senté afuera de la casa. Mi espíritu cual remolino y mi corazón cual fuego ardiendo se preguntaban: ¿cómo llegaron aquellas hojas hasta allí? ¿Quién estaba en aquella casa? ¿Debería irme? Después de unos minutos revisé nuevamente las hojas y me di cuenta de que había otras que no eran ni de mi abuela ni de mi padrino. Se vistió el cielo de negro, adornado con una brillante luna. Saqué el velón de la habitación al patio de enfrente y me senté en una banca de madera. Comencé a leer. Decidí terminar de leer los versos de mi abuela y comenzar con los de don Enán. De la juventud de Juan, por doña Rosa de Urrego. Alto, pelo apretado, musculoso, valiente, honesto, valeroso, espíritu libre, creativo, de injusticias era cautivo. Todo amaba inmensamente, era amigable y decente, aprendió a hacer el bien sin importar a quién.
Su corazón latió de amor, aunque llegara el dolor. Dicen no tenía corazón, en eso no tienen razón. Construyó mucho a su paso, de un conversar escaso. Manos bendecidas tenía, al tocar la tierra Brujo, brujo lo llamaban, a que durmiera esperaban, para hacerle cualquier mal y su casa llenar de sal. Todo aprendió empíricamente, ayudaba a la gente, pero quienes envidia sentían, verle morir querían. Sus tierras prosperaban, con amor las sembraba, pero se desató la furia y llegó la vil injuria. Su casa incendiaron, de brujo lo llamaron, hicieron que no volviera ni tranquilidad tuviera. ¡Ay, pobre mi niño Juan! Te extraña el río San Juan. Regresa a esta tu tierra, olvídate de esta guerra. Una tras otra cayeron las lágrimas. Mojaron aquellas letras escritas con dolor. Sentí nostalgia. Lancé un suspiro al cielo. Miré a mi alrededor y la noche emanaba paz, tranquilidad y dulzura. Entonces entendí la fuerza del vínculo entre mi abuela y él. Tomé las 2 hojas escritas por mi padrino y seguí leyendo. Un amigo, por don Enán Mosquera. Enán, 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 me llamaba con afán. Vamos a tirar el anzuelo, hagamos de esto un duelo. Juntos unidos crecimos, hasta viejos nos dijimos. Conocí su humilde corazón, infamia llamarle ladrón. De pequeños mucho jugamos, de grande también bailamos. Vi su espíritu forjarse y nunca ante nada afanarse. Con desdén le llaman brujo, su sabiduría esto produjo. Hoy de él mucho se dice, por eso estos versos hice. Las historias mal contadas, palabras disparatadas, voy a aclarar un poco mientras su espíritu toco. Del incendio de Tamín, por don Enán Mosquera. Aquella terrible noche, llena de mordaz reproche, todos a él insultaban, que era brujo insinuaban. Tamín ardía en llamas, se escuchaban proclamas. Juan es el culpable, es un ser indeseable. Todos corrían a las calles, lo culpaban con detalle, pues el día anterior había dicho a Nicanor: Don Nicanor, tuve un sueño. Las tierras no tenían dueño, pues un incendio voraz detener no fui capaz. Todo se consumía, sin importar lo que yo hacía. Con angustia todos lloraban, otros inútilmente rezaban. Todo esto dijo mi amigo, al que sería su enemigo, pues también vivió un incendio, yo lo estaba viviendo. Rayos cayeron en el pueblo, al recordarlo tiemblo. Pero fue culpa del destino, no de ningún vecino. Culparon a mi querido amigo, que estaba ese día conmigo. Lloró desconsoladamente ante la cruel y vil gente. Pocas casas quedaron en Tamín, la de Elena y don Agustín. Los árboles eran cenizas que se habían vuelto trizas. Gracias al cielo nadie murió, pero una tumba se cavó. Enterrarlo vivo querían, no importaba lo que perdían. Juan a todos se enfrentó, en su discurso no erró. Logró a muchos persuadir, la calma empezó a fluir. Desde allí quedó señalado, por algunos atacado. Juan el brujo le solían llamar y su destierro clamar. Leí casi hasta el amanecer los versos de don Enán y los otros que encontré en aquellas hojas que no sabía a quién pertenecían. Eran las mismas historias contadas por 2 personas diferentes. En los versos se contaba la verdad de muchas historias terribles que se le atribuían a don Juan. Recordé algunas conversaciones con personas del pueblo, quienes decían que todo lo malo que acontecía era culpa de don Juan el brujo. Comprendí muchas cosas y me sentí ansioso de darlas a conocer.
No entendía por qué mi padrino y mi abuela no decían la verdad sobre aquel señor. No había sido culpable de la muerte de muchos animales, pues una peste había sido la razón. No envenenó jamás el agua, que había sido contaminada por un líquido que algunos extranjeros echaron al río para sacar peces. No saló las tierras de Tamín, pues muchos descuidaron sus tierras y así se revelaba una verdad tras otra. Decían también que las tierras de don Juan eran las más prósperas de la región, pues él sabía conjuros para sembrar y cosechar. De todo esto se hablaba en los versos. Se vino el aguacero y entré a la casa. Recosté mi cabeza en el suelo. De pronto vi una sombra pasar de la habitación a la cocina. Me levanté. Traté de seguirla, pero fue inútil. Sobre la mesa de la cocina encontré arrugado y rasgado de lo viejo un cuaderno. ¿Acaso era aquel cuaderno que, según decían, tenía miles de hechicerías, brujerías y secretos? Me pregunté. Al abrirlo, ¡Juan Alberto! ¡Juan Alberto! ¡Juan Alberto! Escuché a lo lejos las voces llamarme. Logré reconocer algunas. Se trataba de don Enán y algunos amigos de mi abuela. Había perdido la noción del tiempo. Me asomé a la puerta y vi que se acercaban. Volví rápidamente a la cocina, pero el cuaderno ya no estaba. En su lugar había 2 hojas que parecían recién escritas. Mientras llegaban, leí la primera hoja. A Inés. Tu particular belleza como el espíritu que reza, donde no encontré dureza ni sobras de tristeza. Eres tú, amor eterno, donde no existe infierno, donde todo se hace tierno, donde es dulce el invierno. Tu camino, mi particular destino, como rocío a mí vino y así todo convino. No llores, pronto vendrás, paz y calma tendrás, de mi camino sabrás, a mi lado estarás. Al alejarme de la casa, vi como un hombre de sombrero blanco, alto y de cabello canoso, me decía adiós y sonreía mientras se alejaba. En un pestañeo la figura desapareció. Tomé la segunda hoja. Solo había 3 frases escritas, frases que siempre serán mi más grande secreto. Al instante recordé una vieja foto que había en casa de mi abuela y que mi madre Inés aún tenía. Sentí un profundo escalofrío. Era él, mi padre, don Juan el Brujo. ¡Tierra! 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 Mi alma está sembrada en ti. Desde pequeño te conocí. En mis entrañas te sentí. Tus caminos siempre recorrí. Tierra, 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 tierra. A veces dura, a veces cruel. He sido tu amigo fiel, como la abeja a la miel, como mis huesos a mi piel. Tierra, 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 tierra. Con mis manos te he sembrado, con amor te he labrado. A ti me he atado, mis sufrimientos he ganado. Tierra, 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 tierra. Don Juan el Brujo me han llamado. Ellos dicen, te he embrujado, para no sentirse desconcertados. Yo simplemente te he amado. Don Juan el Brujo. Don Juan el Brujo es parte de una serie de historias contadas por narradores afrocolombianos para hablar de los bosques y su gente desde la literatura y para mostrar las formas que tienen de relacionarse con la selva. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fondo Acción, Instituto Caro y Cuervo, narrado por Carlos Rodríguez y Marcela Cuero. Una historia de Dayana Zapata Flores.